Bienvenidos amigos oyentes al programa Los Compositores y su Música, realizado por el maestro Rodolfo Pérez González. Maestro, bienvenido a su programa semanal. Hoy tenemos como invitado a esta biografía con música que usted presenta a Johann Nepomuk Hummel. Sí, Juan Nepomuceno. Juan Nepomuceno. Es un nombre como para Hummel. un músico aquí de Antioquia, por ahí de La Ceja. Sí, es un nombre muy simple. Este señor fue uno de los grandes prodigios que tuvo la historia, y tan prodigio fue que Mozart, cuando lo oyó, resolvió que él le daba clases, y no solamente le daba clases, sino que lo alojó en su propia casa. Él vivió en la casa de Mozart 2 años y recibió las enseñanzas de este maestro pues en una de las épocas más importantes de la producción mozartiana. Pero bueno, empecemos por el principio. El señor Johann Nepomuk Hummel nació en Presburgo el 14 de noviembre del año 1778. En esa época pues Beethoven tenía 8 años y Mozart estaba pues ya era un músico hecho y derecho. En el 24. Sí. Y la vida se extendió hasta el año 1837, es decir, 10 años después de la muerte de Beethoven. Él fue muy famoso inicialmente como pianista. Por allá en el año 1787 hubo un concierto en Viena en el que se presentaron dos niños prodigios. Y eso lo presentó pues una sociedad que todavía existe, que es la Sociedad de Músicos, la asociación de los... Esa asociación todavía está organizando conciertos en Viena. Esa sociedad de los músicos presentó a estos dos niños el 22 de diciembre del año 87, y eran Hummel, por un lado, nacido en 1778, en el 78, que tenía 9 años, y a Cesarius Scheidl, de 10 años. De este Scheidl, de pronto se volvió a aumentar, pero fue realmente una de esas, estrellas fugaces. El hombre brilló y después creció y ya no fue ninguna... Sí, se opacó. De todas maneras, este músico fue inicialmente pues un pianista muy destacado, y después naturalmente de pasar por las manos de Mozart pues el hombre se tenía más confianza para la composición era un improvisador formidable, condición que esa sí no se la dio Mozart ni se la dio mi Dios, que es la capacidad improvisativa, es una cosa excepcional, y la de este era simplemente genial. Pues fue admirado por Beethoven. La relación con Beethoven de Hummel fue una relación un poco dispareja, fue con mucho altibajo. Tuvieron 2 o 3 peleas y un encontrón que los separó por muchísimos años. Finalmente hubo una reconciliación muy linda, porque Hummel siguió admirando a Beethoven de lejos. Era un señor que se le podía querer mucho, pero de lejos. Más o menos era la posición de Goethe. Goethe reconocía que Beethoven era un genio incomparable, y que era el genio de la música, sin la menor duda, pero que era mejor mantenerse lejos de él, que era muy difícil, y que un temperamento muy complicado. Muy complicado, y Goethe lo expresa con una claridad, y pues vio la situación. Yo creo que era una persona que se quejaba de que el mundo era una porquería, y que hasta razón tendría, pero que eso lo hacía un tanto desagradable ya en el trato social y todas esas cosas, y tenía unos comportamientos que pues realmente eran muy incómodos. Este muchacho hizo giras como pianista desde la edad de 8 o 9 años. Se recorrió prácticamente todos los lugares de importancia dentro del mapa musical de Europa. Primero Holanda, después pasó a Inglaterra. Dice que dio conciertos hasta en esas tierras lejanas que se llamaban Escocia. Eso, pues, en realidad, en la época, Escocia era más o menos como en la actualidad el Polo Sur o alguna cosa de esas. Era como esas regiones que consideraban muy distantes y muy lejanas. Después de estando en esas giras, pues se enteró de la muerte de Mozart, que fue en el año 91, y
de todas maneras él tenía la preocupación de avanzar un poco más en el campo de la composición y de la teoría musical, y sabía que el único lugar donde esas cosas se podían estudiar en forma era en Viena. Esa era la ciudad de la música, y allá se refirió pues a un profesor que era maestro de capilla de San Esteban, que era Albrecht Berger. Albrecht Berger fue maestro de Beethoven también. La diferencia de estos dos ciudadanos, de Hummel y Beethoven, era una diferencia de 8 años, como ya lo dijimos. Pues eran dos generaciones muy próximas. Beethoven estaba estudiando con Albrecht Berger en esta época, y pues no era nada raro que Hummel también. No se sabe si coincidirían o no, porque otro de los músicos con que estudió Hummel fue Antonio Salieri, el italiano, que era director de la Ópera de Viena, y que era una persona pues con la que Beethoven tuvo mucho que ver. Ahí hubo otra circunstancia que lo enlaza con esa figura gloriosa de Joseph Haydn, que fue Joseph Haydn, después de la muerte del príncipe Nicolaus, fue jubilado. El príncipe Nicolaus en su testamento dejó una cláusula en la que le conservaba como jubilación, sí, como un regalo, el estipendio que le habían pagado toda la vida. Y el nuevo, que era no era muy pretencioso, era un tipo de esos como un aparecido, el nuevo príncipe Nicolás también, pero el hijo de Nicolás era pues un tipo así como fafarachero, y resolvió subirle la pensión a Haydn en 400, de 1000 a 1400. Pues el señor Haydn quedaba nominalmente como maestro de capilla de los Esterházy, pero sin obligación de estar allá, ni de residir ni de trabajar. Es decir, era una jubilación realmente. El caso es que después de algún tiempo resolvió reorganizar la orquesta, y Haydn ya no quiso, dijo que no, que más bien le renunciaba, y este tipo talentosamente pues optó porque no le aceptaba la renuncia. Dijo, quédese así, esté tranquilito, porque yo quiero tener por lo menos quería figurar el nombre de Haydn como uno de sus artistas de su corte. Para ese cargo que dejaba desocupado el amigo Haydn, pues se consiguió a Hummel, y fue Hummel quien sustituyó o siguió o sucedió a Joseph Haydn. El cargo, pues sí, era muy notable, era muy mentado, de mucho prestigio en Europa, precisamente porque ese prestigio se lo había dado a Haydn. Pero era muy aburridor, el trabajo pues lo lejos. Era lejos, eso era horrible. Realmente no era muy distante, pero era muy aislado. Esa soledad de Esterházy era una cosa horrible. Aparte de eso, a este señor ya no le gustó Esterházy. A este señor resolvió volver a Eisenstadt, que era la antigua capital de los Esterházy. Volvió allá, volvió al viejo palacio, y allá vivía Hummel. Lo cierto es que Hummel no se dejaba tratar como el señor Haydn. Hummel no era tan humilde como había sido Haydn, tan dócil que le decía amén a todas las impertinencias de su patrón. Hummel era un señor un poco más orgulloso y más templado, y tuvo muchos encontrones con el príncipe. ¿En qué año fue esto, maestro? Esto fue en el año 1804. En el año 1804 era en realidad la época de gran producción de Beethoven. Tenía Hummel 26 años. 26 años. Y 34 el maestro Beethoven. Allá hubo una cosa muy interesante. Resulta que una de esas conmemoraciones que se hacían con cierta frecuencia, porque allá había conmemoraciones, pues en la corte de los Esterházy había una conmemoración que era infalible anualmente, que era la de María Hilfer, la devoción de la familia, es decir, como María Auxiliadora. Y ellos tenían una capillita en Viena, una iglesia que le habían construido Esterházy, allá están enterrados muchos de ellos. Allá estuvo Haydn también, enterrado bajo el altar. El caso es que esa celebración, que era muy
muy suntuosa, generalmente era con el estreno de una nueva misa. Eso no se gastaban misas de segunda mano, pues ya usadas, sino que es una misa de estreno. Y para esta oportunidad encargaron, pues unos años después, Hummel llevaba 3 años allá, en el año 1807, cuando la celebración pidieron hacer o que Beethoven compusiera una misa. Problema gravísimo para este pobre muchacho. Beethoven era muy bueno para muchas cosas, pero la misa era es un problema muy difícil desde el punto de vista de la composición. Hay cosas, por ejemplo, sobre todo que cuando el músico se atiene al texto, pues trata de expresar musicalmente cada uno de los conceptos que están insertos en el texto. El credo es una enumeración supremamente compleja, porque es una serie de enumeración de creencias, y cada creencia de esas tiene un sentido distinto, y la musicalización de cada una de ellas exige un tratamiento diferente. Esta cosa es muy difícil de hacer. Algunos músicos tenían mucha facilidad para hacer esto, Haydn entre otros, y los tenía muy mal acostumbrados. El caso es que a Beethoven le dio trabajo esto, y no solamente le dio trabajo, sino que no encontró como mucha colaboración por parte de los músicos de Esterházy. Ellos no le pararon muchas bolas a la presentación de la misa, sobre todo porque en ese palacio tenían dividida la música prácticamente en 2 categorías. La una era la música del príncipe, que era una orquestica, una pequeña orquesta que tocaba en las veladas del príncipe y para él, a él y su familia o sus invitados, si tenía alguno. Pero las otras celebraciones, la parte del culto, eso era un grupo un poco de menos categoría, un organista, unos musiquitos ahí de orquestica, de segundones más bien, y un coro, casi siempre de aficionados o de personas de la servidumbre. Estos señores no le tomaron mucho trabajo, y cuando escogieron esa misa, pues todo el mundo se subía por las paredes. Eso fue la cosa más horrible. Es la Opus 86. Exactamente, la misa en do mayor, una obra que es compleja, es una obra difícil, y claro está, aquello salió de una manera desastrosa, que fue una catástrofe completa. Siendo muy linda la misa. La misa es poderosa, pero eso no estaba ensayado, y sobre todo esta gente estaba creyendo que se trataba de una misa sencillita y facilonga, y cuando menos pensaron era que ya era una obra de que exigía meses de trabajo, trabajo que no se había hecho. La presentación fue desastrosa. El príncipe pues le dijo, salió con un desplante, le dijo: señor Beethoven, ¿usted qué ha hecho, por Dios? Entonces no contestó nada, se largó. Beethoven no le cambiaba eso una nota, y no se la cambió, y la misa la misa de do mayor es maravillosa. Es decir, los que estaban fallando eran ellos. Lo cierto es que en esa oportunidad tuvieron una discrepancia fuerte entre Hummel y Beethoven. A partir de ese entonces ya no volvieron a ver, no se quisieron volver a hablar.